Hola, muy bienvenidos al debate de France 24 en español. Soy Santiago Aristía, en esta oportunidad reemplazando a mi compañera María Clara Calle. El fin de semana pasado tuvo lugar la cumbre del G20 en Nueva Delhi, la capital de India. Un encuentro que se dio en un contexto de tensiones y confrontaciones entre potencias y bloques, pero que dejó una declaración conjunta con temas cruciales para los países miembros y también dejó un interrogante clave. ¿Estamos ante un nuevo posicionamiento y protagonismo de India en la escena internacional? Para comenzar, los invito a ver el siguiente informe. India no deja de anotarse victorias, con un primer alunizaje exitoso en el satélite y una misión espacial de observación al Sol aplaudida por el mundo entero. Contundentes avances tecnológicos y diplomáticos respaldan las ambiciones estratégicas de Narendra Modi para hacer de la India un protagonista global. Se le considera uno de los países emergentes junto con China de la evolución asiática que va a controlar, va a dominar más de 2/3 de la economía del mundo en el 2024, con 1/3 de la población. Por tanto, la India es un elemento a cuidar, a mirar, porque es casi ya tan importante, si no más en algunas ocasiones, que la propia China. Nueva Delhi se está posicionando como un socio indispensable para las potencias occidentales en Asia, guardando un complejo equilibrio entre Estados Unidos, China y Rusia. Y es un enclave de estabilidad democrática con capacidad de generar consensos, como lo mostró en la cumbre del G20. He recibido recientes buenas noticias sobre cómo el trabajo duro de todos los grupos ha rendido frutos. Hemos logrado un consenso sobre la declaración de la cumbre de líderes del G20. G20 Leaders Summit Declaration पर सहमति बनी है. Modi logró convencer a mandatarios con fuertes divisiones que suscribieran una declaración de consenso que, aunque condena el uso de la fuerza para ganar territorios, no menciona a Rusia ni su ocupación de Ucrania. Un éxito diplomático que los deja a él y su país como los grandes ganadores de este evento, que ratifica a India como un interlocutor clave en la política global. Y con la entrega de la presidencia del G20 a Brasil, entrega a su colega Lula da Silva el reto de dar continuidad a lo logrado en Nueva Delhi. Y para analizar este tema nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Sabrina Olivera, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en Asia, Pacífico e India, coordinadora además del Grupo de Trabajo Asia del Sur. También nos acompaña, pero desde Ciudad de México, José Ignacio Martínez Cortés. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por su participación en este debate. A nuestra audiencia les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter, Instagram y Thread es @France24-es. Pueden comentar bajo el hashtag #eldebatef24 y pueden repetir también todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube o escucharlos en podcast, también en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, como les decíamos, vamos a analizar lo que ha dejado la cumbre de G20 que tuvo lugar el fin de semana pasado en Nueva Delhi, India. Una cumbre que, como habíamos dicho, dejó una declaración conjunta que afirmaron todos los que hacían parte, bueno, de este encuentro. Una declaración final, un documento que aborda muchísimos temas y, si les parece a nuestros invitados y a nuestra audiencia, vamos a comenzar analizando uno muy particular que tiene que ver con lo que es la guerra en Ucrania. Voy a leer una cita textual de esta conclusión que dice lo siguiente: todos los estados deben abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza para buscar una adquisición territorial con la soberanía e independencia política de cualquier estado. Una declaración que no menciona a Rusia y sobre la cual quisiera comenzar hablando con nuestros invitados. Sabrina Olivera, le vuelvo a reiterar muchísimas gracias por su presencia en el debate de France 24 en español. Esta declaración acerca de Ucrania es para muchos analistas y para muchas personas uno de los éxitos de este encuentro. ¿Qué rol considera usted o cuánto ha aportado Narendra Modi a esta declaración en el punto de Ucrania en particular?
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente es considerado, digamos, esta declaración desde el punto de vista de India un gran triunfo diplomático. Básicamente para entender, digamos, la postura de India respecto de esta declaración conjunta, declaración final, hay que remontarse a lo que es la historia de la política exterior de India. E históricamente India no ha mantenido una política de alineamiento con alguna de las potencias. Muy por el contrario, siempre ha mantenido una política de no alineamiento. Este no alineamiento en los últimos años podríamos decir que ha virado hacia un multialineamiento o alineamiento estratégico, autonomía estratégica, y esto lo que le permite a India, en definitiva, es mantener sus posturas en base a la defensa de sus propios intereses. Y si India tiene una excelente relación con Rusia desde el punto de vista de la defensa militar, incluso energético y nuclear, por supuesto que no va a condenar expresamente a Rusia, y esto lo venimos viendo desde febrero del año pasado, momento en el cual se ha producido la invasión de Rusia a Ucrania. Por esto, no mencionar a Rusia, si bien es cierto que desde el punto de vista de otros países puede ser considerado como un comunicado vago o un poco lavado, si se quiere, lo cierto es que para India implica haber alcanzado una declaración que firmaron todos los países del G20, sin embargo, no condena expresamente a un aliado muy importante para ella. José Ignacio nos acompaña desde México. Quisiera consultarle a usted si esta no mención de Rusia tiene que ver quizás con una de las claves del éxito que tiene el apoyo a la declaración en referencia a la guerra en Ucrania. Sí, aquí lo que vemos en el G20 es lo clásico que hemos estado apreciando quizá en las últimas 15 reuniones. Realmente las dos más importantes, por supuesto, fueron la primera y la segunda a raíz de que el G20 evoluciona con relación a la crisis de 2008. Y lo que vemos en la declaración reciente de Nueva Delhi, pues refleja precisamente este grupo de presión que es el G20, en el sentido de que es un elefante que le cuesta trabajo caminar, ¿no? Declaraciones van, declaraciones vienen, ¿no? Ahora se pronuncia con relación a la parte territorial de la independencia territorial, sin mencionar a Rusia. ¿Y qué es lo que vemos con India? Un país que se acomoda según la marea de la economía o de la política internacional. Realmente no es un país India confiable, en el sentido de que, por ejemplo, es simpatizante de Washington, pero también no condena a Rusia. Apoya a China, pero forma parte del grupo Quad. Teje una alianza con China, pero establece una nueva ruta geopolítica en torno a Oriente, precisamente para minar la ruta y la seda de China. Entonces, ¿qué es lo que vemos en India? Ya lo decía bien Sabrina, pues es un país que vela por sus intereses, pero lo que sí es que en el escenario internacional, pues no es un país en el cual se pueda confiar, en el sentido de que, pues tarde o temprano estará dando estos vaivenes. Por ejemplo, cuando se negocia el Tratado de Libre Comercio, el RCEP, unas horas antes de que se firmara el acuerdo, India decide no formar parte de, ¿no? Entonces, sí es un país que, pues, en la parte de la política internacional, pues, no se puede confiar, en el sentido de que vela demasiado, y no está mal, ¿no? Por sus intereses. No, claro, en definitiva es algo que hacen la mayoría de las naciones. Sabrina Olivera, ¿coincide usted con lo que comentaba recién José Ignacio, con esta postura acerca de que India no es un país confiable, en referencia a esto de que quizás maneja diferentes varas, ¿no? De acuerdo con quién esté negociando? Sí, yo no sé si utilizaría la palabra confianza o confiable. En realidad me parece que es un país que estratégicamente se mueve en base a sus intereses.
y que en realidad mantiene una política exterior bastante pragmática. Lo que pasa es que también me parece que la dinámica internacional hoy en día, ¿no? Y por ejemplo, o sea, puntualmente lo que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania, obliga a los países a tener que someterse a un bando o al otro, e India permanentemente lo que hace es evitar pronunciarse acerca de un bando u otro. Respecto de China, ¿no? Como mencionaba José anteriormente, por ejemplo, India efectivamente tiene conflictos con China, son conflictos fronterizos, pese a que tiene muy buena relación comercial, en el sentido de que India depende bastante de la materia prima de China, y por otro lado forma parte del Quad. Ahora bien, sí India evita formar parte de alianzas que obligan a India a respaldar o salir a defender, salir en defensa de países ante una eventual invasión, ¿no? Y esto me parece que es sumamente importante porque lo que hace India es permanentemente estar moviéndose de manera estratégica en un escenario internacional que es sumamente complejo. Y por el otro lado también elevar mucho el perfil, porque lo que intenta India, y digamos la demostración de esta reunión del G20 para mí es muy cabal, lo que intenta es elevar el perfil, ¿no? Dejar de ser un jugador regional para pasar a ser un jugador global. ¿Este contexto internacional favorece particularmente a India, cree usted, José Ignacio? Sin duda, a raíz de que estamos pasando de un multilateralismo a un minilateralismo, es decir, ya no se privilegian las acciones globales, sino estamos en un proceso de construcción de la globalización. Y es aquí donde en este proceso, pues sí, cabe India en esta parte, en el sentido de que ya se requieren de nuevos actores que pesen en la economía mundial o en la política internacional. Pero precisamente esto que bien describe Sabrina puede ser el talón de Aquiles de India, en el sentido de que no establece alianzas en torno a mecanismos de cooperación, ¿no? Que vayan más allá propiamente de sus intereses. Paradójicamente, esta política exterior pragmática que bien menciona Sabrina, puede ser contraproducente en el sentido de que no establece confianza hacia sus interlocutores, ¿no? Entonces, Sí. ¿esto qué implica? Pues que dentro de este minilateralismo, sí India puede salir avante, pero también puede tener una gran debilidad. Ahora, hablemos ahora de un tema claro, porque veníamos comentando cómo el punto de Ucrania ha sido considerado por muchísimos de los países miembros y también por parte de la comunidad internacional como uno de los máximos logros, ¿no? de este encuentro, sobre todo por parte de Narendra y como intermediario. No obstante, también otro éxito que se le atribuye es que la guerra en Ucrania, sin embargo, no dominó el encuentro, como ha ocurrido con muchísimos encuentros que han sucedido a lo largo desde el inicio, ¿no? de la invasión por parte de Rusia. ¿Crees, Sabrina, que también radica allí parte del éxito que muchos le atribuyen a esta cumbre? Digamos que Narendra Modi haya priorizado de alguna manera la agenda del G20. Sí, sin dudas. De hecho, la cumbre del año pasado en Indonesia, uno de los grandes problemas fue ese, y en efecto, digamos, en las declaraciones que se vieron suscitando este año, cuando se emitían las declaraciones conjuntas, efectivamente, cada vez que había algún tipo de mención contra Rusia o respecto de Ucrania, siempre había una llamada, ¿no? Como una nota al pie, cierta oposición, por supuesto por parte de Rusia, pero también por China. Y creo que es un gran logro diplomático de India. En efecto, es así, es muy visible incluso en los medios de la propia India, en el sentido de volvamos a la agenda del G20, hablemos de las problemáticas globales, los problemas que se suscitan en Europa, en este sentido, ¿no? Hablando puntualmente de Ucrania, ¿no? Los problemas que se suscitan en Europa no son los problemas del mundo, hay un montón de otras problemáticas que también nos aquejan. Nosotros representamos la voz del sur global y además me parece que hay una gran impronta respecto de lo que es la presidencia de India del G20 en cuanto a que hace ya unos cuantos meses, diría yo, India se pronuncia como el gurú del mundo, en el sentido de que va a ser pacificador, va a lograr el consenso, y en definitiva me parece que lo que venimos discutiendo, ¿no? en este programa es precisamente eso, que India logró
y puso en evidencia sus capacidades diplomáticas para abordar una declaración conjunta en la cual no la ponga en problemas a ella. José Ignacio, ¿coincide con esto? Y preguntarle también, si bien ha tenido este rol y tiene este rol tan importante India, ¿no? ¿Hasta qué punto es capaz Narendra Modi de que todos estos compromisos se hagan realidad, se concreten? Sí, lo que vemos en esta reunión 18ª del G20 es precisamente el matiz, la real política exterior de India, en el sentido de que si bien no condena a uno de los países del denominado Grupo BRICS, que en este caso es Rusia, sí confronta a otro país de los BRICS a través de una alianza con Estados Unidos, que es China. En esta estrategia que Washington lleva hacia el oriente para contravenir la ruta y la seda, ¿no? Entonces, paradójicamente, sí, se aplaude mucho la diplomacia que impulsó India para no condenar a Rusia con relación a esta invasión a Kiev, pero sí, pues contraviene esa y raspa aún más la relación que tiene con China al establecer esta nueva alianza con Washington. Lo que sí es que vamos a ver en los próximos 2 años una mayor participación de los países de BRICS, no diría del bloque como tal, pero ya vemos ahora India en 2023, 2024 Brasil, 2025 Sudáfrica, ¿no? Y otro factor muy importante a destacar es que precisamente se acepta un nuevo actor en el G20, que es la Unión Africana, que incorpora a 50 países que pertenecen a este grupo. Hacia allí apunta el próximo tema que quisiera tocar. Vuelvo a establecer contacto con Sabrina Olivera. Sabrina, como bien decía José Ignacio, se están sumando nuevos actores, ¿no? De hecho, bueno, la Unión Africana, compuesta por 55 Estados miembros, se convirtió en un nuevo miembro permanente del G20. ¿Se está reforzando de esta manera, Sabrina, la voz del sur global en el G20? Sí, en ese sentido coincido plenamente con lo que acaba de mencionar José. La verdad es que justo esta seguidilla de presidencias de este foro del G20 respecto de lo que son los países del sur global, me parece que fortalece mucho un determinado discurso. En efecto, digamos, con este traspaso de la presidencia a Brasil también ya fueron mencionados los ejes que va a tener Brasil presente al momento de ejercer esta presidencia. Y lo interesante de esto va a ser, bueno, primero si el G20 va a pasar a ampliarse y llamarse de otra manera, entiendo que no por el momento, pero lo que sí es muy importante es la incorporación de nuevos actores, y la incorporación de nuevos actores que son críticos y que evidentemente van a ser críticos acerca de lo que es el actual escenario internacional. Puntualmente, si nosotros revisamos la declaración del G20 que se acaba de suscribir, vemos, pero de manera muy, muy evidente, críticas hacia el actual sistema internacional en función de cómo los países centrales en algún punto ejercen muchísima presión, y puntualmente me refiero a lo que son, por ejemplo, las instituciones financieras y demás, sobre estos países del sur global. Entonces me parece que es la manera que tienen de conformar un bloque sumamente fuerte para al menos hacer oír su voz de manera más cabal. Muy interesante, Sabrina, esto que planteas, porque también en la declaración final, por supuesto, no solo se habla de Ucrania y de crisis climática, hay muchos temas que están vinculados a conflictos que se viven en el sur global, brechas en materia de acceso a la educación. Se habla, como vos bien decías, ¿no?, de los organismos financieros internacionales, FMI, Banco Mundial, etcétera, entre muchos otros. La necesidad de proteger a sectores vulnerables de la población, como las mujeres. ¿Creen ustedes, y volviendo a esto, ¿no?, a este nuevo rol que nos preguntamos si India efectivamente está ocupando y ocupará en la escena internacional, Narendra Modi se está perfilando como como el vocero de este sur global o de este nuevo orden tan distinto al que vivíamos antes, o que se está reorganizando de alguna manera? Por lo menos le pregunto a usted, José Ignacio.
Sí, una característica que tiene India en este proceso de la deconstrucción de la globalización o la deconstrucción del sistema de Bretton Woods, de la Carta de San Francisco, es precisamente que no tiene una estrategia expansionista como sí la tiene China, por ejemplo, ¿no? Vemos claramente la estrategia geopolítica, geoeconómica que tiene a través de la ruta de la seda. Veremos aquí, Santiago, cómo es que India va a actuar, y es ahí donde también hay que evaluarlo para ver si es lineal o tiene estos vaivenes en su estrategia internacional. Por ejemplo, vamos a tener en las próximas semanas dos eventos internacionales, hablando de lo que surge con la Carta de San Francisco, pero con lo que surge del sistema de Bretton Woods. Estamos en las vísperas de la Asamblea General de Naciones Unidas y también de la reunión de otoño del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y veremos precisamente ahí si India realmente quiere jugar nuevo rol a nivel internacional de en torno a impulsar el desarrollo, no tanto el crecimiento, el desarrollo desde el sur global, y si India realmente tiene este nivel para avanzar, quitar valladares que se encuentran en el sistema internacional y precisamente pugnar porque haya una recomposición de lo que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, de manera particular con la Carta de San Francisco y con el sistema de Bretton Woods. Hablamos previamente de bueno, ustedes mencionaban, ¿no? El multilateralismo. Está logrando quizás India y esta cumbre, ¿no? Del G20, Sabrina, reforzarlo de alguna manera. Quizás grupos como el G20, bueno, esta vez liderado por India, ¿crees que están tomando quizás más impulso que otras instancias? Por ejemplo, la ONU, donde hay, por ejemplo, muchísimas veces bloqueos por parte de distintos países que tienen poder de veto, etcétera. Creo que organismos como el G20 y posturas como la de India ayudan y van tomando más poder frente a estos organismos más tradicionales. Sí, bueno, India tiene respecto de eso dos líneas de acción muy concretas. Primero porque brega por la reforma del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, digamos, ha quedado de manera sumamente desactualizada, no refleja los grandes poderes del escenario internacional hoy en día, o sea, ha quedado realmente bastante perimido desde ese sentido. Y lo que termina ocurriendo es que precisamente con el derecho de veto se truncan o se frustran muchísimas posibilidades, y me parece que India es uno de los grandes promotores de la reforma de esto. Y como segunda línea de acción, también lo que hace India es conformar distintos foros o instancias multilaterales para darle un nuevo vigor a esto, ¿no? También. Y con esto me refiero a lo que en su momento fue IBSA junto a Brasil y Sudáfrica, lo que luego fue los BRICS, incluso fíjense que ahora los BRICS son ampliados, tal vez con India, con una India un poco al principio desconfiada o disconforme acerca de esa ampliación, pero bueno, finalmente dio la bienvenida a estos nuevos miembros. Fíjense que forma parte del Quad, forma parte de instancias regionales. Digamos, India en ese sentido va a estar sentado en todas las mesas donde haya una discusión acerca del multilateralismo y donde se estén discutiendo también las problemáticas globales. Y eso es lo interesante de India también, ¿no? Digo, esto que mencionaba José acerca de, bueno, está en todo, entonces como que tal vez no se puede determinar el curso de acción más concreto, pero lo cierto es que India prefiere estar presente en esas discusiones antes de ser el receptor, ¿no? Ahora, José, en esta presencia tan fuerte de India de la que estamos hablando, muchísimos dicen, no solo se ha dado en la tierra con esta diplomacia, sino también se ha dado en el espacio. Digo, ahora ampliemos un poquito más el debate, ¿no? Nos corremos un poquito de la cumbre del G20 y de hecho muchísimos titulares alrededor del mundo han hablado de un liderazgo de India que pasó del espacio a la tierra, ¿no? Con la cumbre en Nueva Delhi. Me estoy refiriendo, por supuesto, al alucinaje de la misión Chandrayaan número 3 y también a toda esta misión de observación en el Sol. O sea, son varios los factores que hacen de India y del primer ministro Narendra Modi una potencia que va impulsándose muchísimo en estos momentos, ¿verdad, José? Así es, si analizamos el perfil de las potencias
medias o de las grandes potencias, una característica que tienen estos actores de la política internacional es precisamente su desarrollo tecnológico. Y esto es lo que ha generado India al respecto, que es este factor tecnológico lo que le abre las puertas precisamente en otros foros. Y quizá es su factor más importante en torno a la economía mundial, en torno a la política internacional. Y lo que vemos ahora es cómo es que India se pone en el umbral del desarrollo tecnológico en torno a estos procesos que llevan a India a romper o a estar dentro del club de los países que traspasan la corteza terrestre. Es en este sentido donde veremos a India en el próximo lustro de cara a el 2030, más allá de los ODS, cómo es que India va a estar cada vez más inmersa en este proceso de la inteligencia artificial, Internet de las cosas, vamos, los cimientos de la revolución 4.0. Y es aquí donde entonces veremos si India realmente entra a un proceso de cooperación en torno a estos nuevos estadios tecnológicos, o bien como sucedió con relación a las vacunas del SARS-CoV-2, cómo es que también entra a esta parte del monopolio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver a India si realmente quiere ser un nuevo actor desde el sur global dentro de esta parte de la deconstrucción de la globalización en dos aspectos. Uno, si impulsa y se mete en esta ola del proteccionismo, del nacionalismo, a través de estos niveles de minilateralismo, o bien impulsa mecanismos de cooperación que fortalezcan la presencia de países del sur global. Lo que sí queda cierto es que el nuevo crecimiento, el nuevo desarrollo del próximo decenio surge, nace y es impulsado desde el sur global. Veremos si realmente India está en el nivel para precisamente estar encabezando este nuevo proceso. José, muy interesante. Yo no había mencionado ese punto que usted también hizo referencia. También se sumaba el tema de India en materia, ¿no? Sanitaria, ¿no? Con su vacuna. Hago una aclaración porque dije alunizaje, pasa que bueno, es una hazaña alucinante. Sabrina, quisiera hablar ahora con usted. José estaba hablando de ¿qué postura, no, se estaba preguntando, mejor dicho, qué postura tomará India, ¿no? Si se irá más que nada por este proteccionismo, este nacionalismo, o irá quizás jugándose más por mecanismos de cooperación. Estando ante este estado de situación y de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en Nueva Delhi, Sabrina, ¿por dónde cree que se encaminaría India? Sobre todo, además, teniendo en cuenta este rol que está ocupando y que, por supuesto, lo sabe Narendra Modi. Sí, me parece que va a oscilar entre ambas cosas. Porque una cosa es la política doméstica y otra es la política exterior. Desde el punto de vista de la política exterior, sin dudas que se va a sumar a todas las dinámicas y mecanismos de cooperación internacional. De hecho, está muy abierta a eso y permanentemente está entablando, Narendra Modi tiene una gestión muy hacia afuera. No tengo el dato puntual de los viajes que lleva realizados en su segundo mandato, porque obviamente la pandemia lo sorprendió en el medio, pero digamos en el primer mandato visitó 54 países, digamos es muchísimo, tiene un perfil muy hacia afuera la política exterior de India, pero eso no significa que puertas adentro no tenga problemas al interior, respecto de lo que es el nacionalismo o incluso, mismo con la política comercial, si tiene que restringir, por ejemplo, las exportaciones de un determinado bien al solo efecto de cuidar los precios y que no se dispare la inflación puertas adentro, lo va a hacer. Por eso digo que me parece que va a oscilar entre el proteccionismo y entre una gestión más puertas hacia afuera. José, usted tiene muchos conocimientos, como adelantábamos, en comercio, en economía. Quisiera consultarle a usted dos preguntas en esta línea respecto de India. ¿Hacia dónde va? Bueno, un poco recién lo adelantaba con estas dudas, ¿no? Con estas preguntas y la incertidumbre. Pero quisiera también preguntarle qué atractivo tiene India para los inversionistas, tanto para el sector privado como para el sector público. Sí, hablando de este proceso de
de la reglobalización, estrictamente en cuestiones económicas, uno de los países que más se ha beneficiado sobre el rompimiento de las cadenas globales en torno a China es precisamente India. Es de los países que están captando mayor inversión a través de este fenómeno empresarial, de esta nueva estratagema empresarial que se conoce, que se denomina como el nearshoring. Y algo muy en particular que tiene India es que no atrae cualquier tipo de inversión, sino que precisamente se aposenta en su territorio empresas de alta gama tecnológica que están en la nueva generación del desarrollo de tecnologías. Algo que en particular tiene India es que tiene dos puntos muy importantes en cuanto a la parte intelectual, lo que es el recurso humano, ¿sí? que tiene mucha valía su formación, y otro también es la especialización del capital intelectual. Vemos cada vez que hay personas nacidas en India que encabezan procesos políticos, económicos o de ascendencia, digo, si hablamos del primer ministro de Reino Unido, ¿no? Entonces, también la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que vemos al respecto? Uno de los grandes puntales que tiene India, analizando la parte referente de los perfiles de las potencias medianas, pues India es quizá, a diferencia de Brasil, a diferencia de otros países, Argentina, México, vemos dos países que están en este umbral tecnológico. Uno, India, que incluso rebasa a Corea del Sur, ¿no? Lo que sí es que India está cada vez más inmersa y encabezando estos procesos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sabrina Olivera, quisiera ahora realizarle a usted una pregunta un poco más del tipo yendo a la figura, ¿no? A la figura personal de Narendra Modi, que quizás también esto se haya visto reflejado de alguna manera en lo que fue la cumbre del G20, e incluso el lenguaje quizás de esa declaración final. ¿Cree usted que Narendra Modi tiene un rol, un perfil incluso una retórica más conciliatoria en algunos puntos? Sí, bueno, es el gran logro de India que quedó en evidencia en esta cumbre. A ver, ya de por sí Narendra Modi es un líder carismático que goza de muchísimo apoyo popular dentro de su propio país. Y en efecto, utiliza los logros de la política exterior para recabar votos a nivel interno. Tal es así que él, digamos, cuando llega al poder en el año 2014, ya venía con una carrera política, por supuesto, había sido gobernador de uno de los estados más importantes de India, el estado de Gujarat, con un gran crecimiento económico. Entonces, cuando él asume en el 2014 como primer ministro, había llegado en base a alianzas que su partido político había tenido que generar para lograr la mayoría. Sin embargo, en el 2019, cuando él logra la reelección de una manera independiente, es decir, consiguió los votos de manera independiente con su propio partido político. Y realmente el año que viene hay nuevas elecciones y lo que se está observando es que él va a ganar un nuevo mandato. Digamos, tiene que ocurrir algo sumamente extraordinario y ni aún así creo que él va a perder ese lugar. En efecto, digamos, la pandemia ha sido el talón de Aquiles y sin embargo, digamos, ha salido muy airoso de esta situación. Yo lo que creo es que es un político sumamente hábil, digamos, es un político. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, es un político de carrera que realmente ha logrado cosas sumamente complejas. Digo, igualmente no es él solo que lo logra, digo, también está por detrás, por ejemplo, su canciller, Jaishankar, que también es una persona sumamente formada. Y me parece que esto deja muy en claro algo que mencionaba recién José Ignacio, ¿no? La calidad y la formación de los recursos humanos de India. Me parece que eso quedó tan claramente acreditado en esta cumbre, que por eso India hoy por hoy es un país del cual estamos hablando.
Absolutamente. Perdón, estamos llegando ya al final de este debate que es interesantísimo. Se nos acaba el tiempo. Nos quedan unos 30 segundos, 40 segundos para cada uno para sus conclusiones sobre, bueno, sobre este encuentro y sobre qué deja, ¿no? ¿Es esto una victoria para India? El gran ganador de este encuentro fue Narendra Modi. Comenzamos por usted, Sabrina. Sí, me parece que es digamos, si bien tuvo dos ausencias que podrían haber realmente hecho tambalear la victoria de este G20, por decir una manera, tanto por la ausencia de Xi Jinping y por la ausencia de Putin, lo cierto es que haber logrado una declaración conjunta suscripta por todos los miembros, haber anunciado la incorporación de la Unión Africana y haber anunciado este nuevo corredor que en definitiva es en algún punto una cierta competencia, si se quiere, a la ruta de la seda, ha sido un gran triunfo para India. José, perdón, se nos está esfumando el tiempo. Nos quedan apenas 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarle por sus conclusiones. Sí, vemos la construcción desde el sur global de la deconstrucción de la globalización impulsada por estos grandes líderes como es el de India, y veremos a Brasil y a Sudáfrica en las próximas reuniones. Muchísimas gracias, Sabrina Olivera, y también a José Ignacio Martínez Cortés por su participación en el debate. Les recuerdo que la producción estuvo a cargo de Laura Garzón y de los invitados con Rockman Ramos. Y también recuerden que pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y sigan junto a nosotros.